buenas tardes, amada iglesia. Alabamos a Dios porque una vez más podemos a través de este medio conectarnos. Y queríamos darle muchas gracias a Dios por la vida de nuestro pastor principal, Pablo Pistone, que estuvo durante estos domingos trayéndonos la palabra de Dios, sirviendo de bendición para nuestras vidas. Ahora, durante 4 domingos, nuestro hermano Jesús Reina estará llevando también la palabra de Dios. Él ha servido como asistente de nuestra ministra juvenil. Por ello, démosle una gran bienvenida y que durante estos 4 domingos recibamos de Dios su mensaje. Bendiciones, iglesia. Bienvenidos una vez más a nuestra celebración dominical. Qué alegría saber que estás conectado allí con nosotros. Mi nombre es Jesús Reina y quiero invitarte a que junto a tu familia celebremos al Señor Jesucristo en este día tan especial. Así que vamos a orar al Señor, que Él tome el lugar que le corresponde a nuestra celebración, que solo Él es digno de suprema alabanza y adoración, y que su palabra pueda retarnos y desafiarnos a ser mejores para Él. Mi buen Dios, te damos gracias en esta tarde de victoria, Señor. Gracias por cada familia que se da cita en este momento. Y gracias porque tú has permitido todos los medios necesarios, Señor, para estar reunidos y glorificar tu nombre hoy. Te pedimos que tú seas exaltado, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, de esta familia que te ama, Señor, y que cree en ti. Te pedimos también, Señor, que tú uses, oh Dios, el mensaje y la palabra de esta tarde, Señor, y que haya cabida en nuestros corazones, que taladre nuestros corazones y nos desafíe, Señor, a vivir una vida que te agrade, una vida que te honre, Señor, una vida, Señor, que te exalte. Te damos gracias por este momento y que tú, Señor, hagas en nosotros conforme al propósito de bien que tienes para tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a disfrutar de estas hermosas alabanzas para la gloria de nuestro Dios. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitación.
nación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. ¿Cómo se dice? Santo, Santo, eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz. Eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz. Eres tú. Tú eres santo. Tú eres santo. Cantamos así. Santo, santo, santo eres tú. Fuerte. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. La Iglesia Impacto Cristiano sigue con sus líneas de atención abiertas en estos tiempos de crisis. Si necesitas apoyo espiritual o psicológico, nosotros queremos ayudarte. Si eres un niño hasta los 11 años, contacta con Richard Calguatocto. Si eres joven soltero o casado, hasta los 40 años, contacta con Jesús Reina. Si eres un adulto, contacta con Wilson Cabanillas. Si deseas atención psicológica, nuestra hermana Stephanie Santamaría podrá ayudarte. O si prefieres hablar con nuestro pastor Gidel Pánfil, este es su número telefónico. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, conoces mi camino, Jesús.
La palabra de Dios está llena de hombres que entregaron su corazón al Señor. Hombres valientes, hombres esforzados, hombres que no se rindieron ante situaciones difíciles, ante situaciones complicadas, y que en ese momento específico doblegaron su corazón a Dios, se humillaron y buscaron su rostro, y Dios le dio la victoria. También encontramos hombres que no obedecieron a la voz de Dios y su final no fue el mejor. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones. Hombres comprometidos con Dios. Hombres tan humanos como tú y como yo, con defectos, con errores, pero hombres que pudieron entregar su corazón al Señor y Dios los usó de una manera poderosa. Quiero invitarte a que a la luz de la palabra de Dios revisemos algunas cualidades de un profeta de Dios. Y hoy vamos a hablar de Jeremías. Jeremías tuvo un llamamiento difícil, tuvo una participación de su ministerio bastante complicada en la situación del pueblo de Judá, antes de ser cautivos por el imperio babilónico. Pero quiero que revisemos 3 aspectos de la vida de Jeremías que a la luz de la palabra de Dios pueden llamarnos y pueden desafiarnos a ser y a tener un corazón más comprensivo, más compasivo, un corazón valeroso, un corazón valiente, un corazón que puede ser sensible a la voz de Dios, puede compadecerse con otros y que aún en medio de situaciones difíciles como la que estamos viviendo, Dios puede glorificarse. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes de la vida de Jeremías es que Jeremías tuvo un corazón compasivo. Leamos Jeremías capítulo 4, versículos del 19 al 26. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Conocemos a Jeremías que fueron pocas las palabras de aliento o de consuelo que tuvo para con el pueblo de Judá. Sin embargo, dentro de él llevaba una carga muy grande. A Jeremías le definía la compasión por los otros, la compasión por su pueblo, ver la desolación de su ciudad, ver cómo eran convertidos los montes en desiertos, ver la situación, el oprobio en el cual se encontraba la ciudad de Jerusalén. Eso partía su corazón. Sin embargo, Jeremías decidió obedecer a la palabra de Dios y enviar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Un pueblo necio que nunca supo conocer a Dios, que nunca se atrevió a conocer a Dios. Un pueblo necio que era dispuesto y era presto para hacer las cosas malas, para obrar en el mal, pero nunca tuvo una decisión por acercarse a buscar a Dios, por entregar su vida en obediencia al Señor y hacer lo que Él les mandaba. La compasión rasgaba el corazón de Jeremías. Muchos lo conocemos como el profeta llorón, pero él lo que estaba sintiendo era en su interior esa carga por esa responsabilidad de que el pueblo, de que su pueblo estaba dejando a Dios de lado y que el castigo de Dios ya estaba por cumplirse. Él sufría en su corazón, sufría en su propia carne esta situación. Él les advirtió que tenían que buscar a Dios, pero el pueblo hizo caso omiso al mensaje de Dios. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas evidencias de un corazón compasivo? ¿Cuáles son esas señales que identifican a alguien que tiene un corazón compasivo? ¿Prueba Dios los corazones de los que creen en Él en medio de una situación difícil? Ser compasivo es ser empático,
Y es ser mucho más que eso inclusive. Es entender el sufrimiento de una persona, es colocarse en el sitio, en el lugar de otra persona, entenderle y comprender por lo que está pasando. Y no solo eso, sino también tratar de ayudarle, extenderle la mano. Te desafía Dios, nos desafía Dios en esta noche a tener un corazón compasivo. Como hombres y mujeres de Dios podemos identificarnos con este aspecto de la vida de Jeremías. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice lo siguiente: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Revestirnos de compasión no es algo emocional. Revestirnos de compasión es entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y tenemos la responsabilidad como hijos de Dios en compartir de ese amor. ¿Pero a quiénes? Al necesitado. Compartir de ese amor al que está padeciendo dolor, al que está padeciendo tristeza, al que está padeciendo hambre, inclusive. Compartir de ese amor significa un esfuerzo consistente en agradar a Dios y servir al otro, servir al prójimo. Colocarnos entonces en los zapatos del que está padeciendo tristezas y dificultades y ayudarle. Entonces, las evidencias que muestran que tenemos un corazón compasivo son las acciones que podemos tener para el que está padeciendo momentos así. Nos llama hoy el Señor a tener un corazón compasivo. Veamos el siguiente video. Tenga buen día. Gracias. ¿Podemos tener un corazón compasivo como el de Jeremías? Claro que sí. A eso nos está llamando el Señor. A dolernos con los que están padeciendo tristeza. A acompañar en el momento de dificultad a aquel que está padeciendo esto. A compadecernos los unos a los otros, a alentarnos, a apoyarnos, a seguir adelante. Y a dar a conocer que en Jesús hay solución. Que en Cristo está la salida. En Cristo está el consuelo. Y están suplidas todas las necesidades. Entonces podemos tener un corazón compasivo en medio de las dificultades para con otros, así como lo tuvo Jeremías. El segundo aspecto de la vida de Jeremías fue que confrontó al pecado con la palabra de Dios. Veamos el capítulo 8, versículos del 12 al 13. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová.
Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Dios envió a Jeremías a entregar un mensaje duro al pueblo de Judá. Muy fuerte, pero tenía que hacerse. Ahora, ¿por qué había llegado ya el tiempo del juicio de Dios sobre el pueblo de Judá? Porque su situación depravada, su situación de pecado ya había llegado a niveles extremos. Habían abandonado a Dios, le habían dado la espalda a Dios, no habían obedecido a sus mandamientos, no se arrepentían, ni siquiera se avergonzaban de la condición espiritual depravada que tenían. Las inmoralidades, todo era pecado en la condición del pueblo de Judá. Y era tiempo de que Dios ajustara las cuentas. Ya no había marcha atrás. Y el mensaje era claro, tenían que arrepentirse y volver de todo corazón con Dios. Que volvieran sus corazones al Señor. Jeremías pudo diluir el mensaje. Jeremías pudo hacerlo más flexible, más acomodado para que no fuera tan duro y no doliera en algunos corazones del pueblo de Judá. Pero no, Jeremías tenía que entregar el mensaje de Dios tal cual era. Tenía que denunciar el pecado, tenía que señalar lo que estaba mal en el pueblo de Dios y tenía que llamarles e invitarles a arrepentirse, a dejar el pecado de un lado y volver al Señor. ¿Se parece esta realidad del pueblo de Judá con nuestra sociedad hoy? Jeremías estaba comprometido con la defensa y con la entrega de forma cabal del mensaje de Dios, del mensaje para un pueblo que lo había abandonado, para un pueblo que se había apartado de sus principios, que se había apartado de los mandamientos de Dios y que había puesto a Dios a un lado. La iglesia de hoy está comprometida con la defensa de la verdad de la palabra de Dios. La iglesia está comprometida con la defensa y la entrega del mensaje de la palabra de Dios. ¿Será que la situación del pueblo de Judá, la condición espiritual del pueblo de Judá, se parece a la condición de nuestra sociedad hoy? Una sociedad que aprueba el aborto, el asesinato, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una sociedad pervertida. Una sociedad que ha dejado los valores y los principios a un lado. Una sociedad que ha vuelto su espalda a Dios y no quiere saber nada de Dios. Donde el protagonismo hoy lo tienen las personas que hacen el mal. Una sociedad que no ha querido volver su corazón a Dios. Una sociedad llena de depravación, de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de actos delictivos, de pedofilia. Una sociedad que no quiere nada con Dios. Una sociedad que ha renunciado a los valores y a los principios de Dios. Pero hay una voz en medio de esta sociedad, al igual que Jeremías. Hay una voz que se levanta, al igual que Jeremías. Hay una voz en medio de este momento de la condición espiritual de esta sociedad que toma fuerza y está diciendo esto. Estar comprometidos con la defensa de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, es estar a favor de los principios de Dios, es promover los mandamientos de Dios, es promover la defensa de los principios bíblicos, de los principios que ha dejado Dios para nosotros, para los hombres, dentro de su palabra. La iglesia como columna y baluarte de la verdad está llamada a no permitir que ninguna de estas corrientes
que ninguna de estas ideologías socaven y destruyan nuestros valores. La iglesia es la única institución en el mundo llamada a defender y a seguir estableciendo los valores de Dios para la vida del hombre, que son sumamente necesarios. Y no solo eso, sino a pronunciar una posición sólida, a tener una posición sólida y la promoción del mensaje de salvación, la proclamación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, a señalar el pecado, a señalar lo que está mal, a llamar las cosas por su nombre como lo hizo Jeremías, pero a brindar oportunidad y esperanza en las manos de Cristo, que en Cristo sí hay perdón, que en Cristo sí hay restauración, que en Cristo no solo hay un cambio de vida, sino hay una vida nueva que Él le brinda a la persona que está en pecado, que ha dejado a Dios a un lado, pero que Dios se interesa por ellos, así como se interesó en el pueblo de Judá. Sí hay esperanza en Jesús, sí hay esperanza en Dios. Estás comprometido y estamos comprometidos con promover este mensaje de Dios a todos los que están con nosotros, a todas las naciones. Te desafía el Señor hoy a entregar su mensaje de salvación para que otros conozcan de su amor. El tercer aspecto de la vida de Jeremías que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que Jeremías envió un mensaje de esperanza en medio de un mar de crisis. Leamos Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 13. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías escribió a los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia una carta, pero una carta de amor, una carta de aliento, una carta de motivación de parte del corazón mismo de Dios. Y las palabras de esta carta contenían un mensaje lleno de esperanza, que el Señor no los había abandonado, el Señor no se había olvidado de ellos. Si procuraban tener una vida de bien, allí donde estaban, en medio de la esclavitud, en medio de la crisis, si procuraban agradar a Dios y poner su confianza en Él, iban a tener paz, les iba a ir bien. Jeremías 29, versículos del 4 al 7, nos muestra de que habían que comenzar de nuevo, había que seguir adelante. No se podía echar el reloj atrás, no podíamos regresar el tiempo atrás. El pueblo tenía que continuar. Había que seguir con la vida. Y Dios siempre va a enviar una palabra de esperanza, una palabra, un mensaje de aliento en medio de cualquier situación a su pueblo. Jeremías 29 del 10 al 13 nos describe cuál era el plan de Dios para ellos. En primer lugar, Dios iba a visitarles, iba a levantar, iba a despertar su buena palabra para ellos. Significa que Dios cumpliría sus promesas sobre el pueblo de Judá. En segundo lugar, que Dios tiene un plan perfecto para ellos. No solo no se olvidó de ellos, sino que ha diseñado un futuro de bendición, de victoria, de paz para los que se atreven o los que se iban a atrever a creer en Él y a buscarle de todo corazón. Y en tercer lugar, que Dios estaría siempre cercano. Dios estaría accesible a ellos, siempre y cuando le invocaran de todo corazón. Iban a encontrar a Dios, iban a ver el rostro y la mano de Dios guiándoles. Este pasaje también podemos hacerlo nuestro hoy. También podemos aplicarlo a nuestras vidas, de que Dios no nos va a abandonar, de que Dios va a cumplir sus promesas para nosotros, de que lo que prometió Él lo va a cumplir a su tiempo, de que Él tiene un plan de bien y no de mal para los que confían en Él, de que sí hay esperanza en Dios, aún en medio de un mar de crisis y de dificultades, aún en medio de las presiones, aún en medio del temor y de las inseguridades, por todo esto que estamos pasando, por la pandemia.
Dios envía una palabra de aliento y de esperanza a los que creen en Él. Y su palabra y su mensaje es este: todo va a estar bien en las manos de Dios. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Todo va a estar bien en las manos de Dios. Todo va a estar bien porque Él tiene el control. Y Él tiene el control no solo de la situación, sino de tu vida y de la mía. Podemos confiar en Dios. Podemos poner nuestra esperanza en Dios. Porque Él es fiel a su palabra y jamás fallará. Porque Él cumple lo que promete a sus hijos. Porque en Él tenemos un nuevo comienzo, una nueva historia. En Él tenemos un propósito maravilloso de vida y se llama Jesús. Jesucristo viene a dar sentido a nuestras vidas y nos alienta a que cada día obedezcamos su palabra para ser de bendición, no solo para nosotros, sino a muchos. Porque Él nos entiende y nos conoce. Él se compadece de las situaciones que podamos padecer. Él se compadece del que está padeciendo necesidad y está sufriendo. Él puede ayudar al necesitado. Podemos invocar su nombre y Él va a responder. Podemos buscarle de todo corazón y hallaremos su provisión. Hallaremos su respuesta. Él ha prometido acompañarnos todos los días. Su presencia irá con nosotros todos los días hasta el fin. Podemos confiar en Dios. Podemos poner nuestra esperanza en Dios. Porque sus planes son de bien y no de mal para los que creen en Él. Finalmente, Jeremías fue un gran profeta de Dios. Su nombre significa el Señor exalta o el Señor que exalta. Jeremías fue obediente en la entrega del mensaje de la palabra de Dios.
Y también en su oportunidad dio ese mensaje de forma contundente y fuerte en un momento difícil. Pero también dio un mensaje de esperanza de parte del mismo Dios, de aliento, de motivación, de ánimo a seguir adelante, porque la vida continúa. Dios fijó sus ojos en Jeremías desde un principio, desde antes que naciera, en el vientre de su madre. Desde allí lo llamó para que cumpliera esa misión. Dios también se ha fijado en nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros y podemos estar aferrados a la mano del Señor y caminar con Él. Pero que Dios guíe nuestros pasos, que Dios nos acompañe en los momentos de dificultad no quiere decir que vamos a estar exentos de tristeza o de dolor, sino que aún en medio de la tristeza, del quebrantamiento, del dolor, de la angustia, Dios estará allí con nosotros. Dios no nos va a abandonar, como la carta que me envió Jeremías a los cautivos, a los deportados a Babilonia. Dios tiene todo el control y sus planes son de bien y de bendición para los que se atreven a confiar en Él. Quizás hayas tenido que pasar por momentos difíciles y estamos pasando por momentos difíciles. Por un familiar enfermo, por la muerte de algún familiar, por despido y desempleo. Pero quiero decirte que el mensaje de Dios en esta situación es que nada está perdido en sus manos. Dios nos sostiene y tiene todas las cosas bajo su control. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de nosotros. Su voluntad la está haciendo. A veces no podemos comprender por lo que estamos pasando, pero siempre enviará Dios un mensaje de esperanza, de aliento, de fortaleza y de confianza, porque hay que seguir adelante, hay que continuar. Así que tome aliento tu corazón. Llena tu corazón de fe, llena tu corazón de confianza de la palabra de Dios y verás que Dios nos va a dar la victoria en esto. Y Dios nos va a exaltar. Dios nos va a bendecir y nos va a seguir ayudando en nuestro camino con Él. Estamos pasando por momentos difíciles, muy duros, como nunca antes habíamos pasado. Quizás tu caso es el de algún familiar hospitalizado, un familiar enfermo o la muerte de alguno de ellos, desempleo, preocupaciones, inseguridades. Pero recuerda que con Cristo y en las manos de Él, nada está perdido. Hay esperanza en Jesús. Nuestras vidas están en sus manos. Y Él tiene un futuro glorioso y de bendición para nosotros, para los que confían en Él. Así que tome aliento tu corazón. Dios nos levantará. Dios va a hacer. Dios no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Y en este momento quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás y oremos al Señor. Mi buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nunca fallas, Señor, porque tu palabra se cumple, tú la envías y ella cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Yo te pido, mi Señor, que tú bendigas y guardes a tu pueblo una vez más. Que tu palabra de esperanza, tu carta de esperanza, tu mensaje de aliento, Señor, siga morando en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a seguir perseverando, continuando, avanzando, porque no podemos volver atrás, sino que hay que proseguir caminando de la mano contigo. Fortalece, Señor, a tu pueblo. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Que tu presencia vaya delante de nosotros, Señor, y que nos guardes de todo mal. En el nombre de Jesús, levanta, oh Dios, el rostro del caído. Consuela el corazón, Señor, del que está en angustias. Alienta el corazón, Señor, del que está triste. Y glorifícate de una manera especial en los corazones que creen en ti. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice, oh Dios, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga
poderosamente. Gracias por estar conectado acá con nosotros.